Hola, somos María Luján Picabea y Larisa Chausovsky, programadoras de Filvita. En este último módulo les invitamos a compartir un recorrido que tendrá distintas paradas. En primer lugar, vamos a contarles acerca de Filvita, sus propuestas y sus ideas y contenidos respecto a los encuentros en relación a las infancias y a la literatura. Luego vamos a detenernos un momento a observar cómo fue el nuevo escenario con el que nos encontramos en 2020, para después profundizar en algunos desafíos y oportunidades que se nos presentaron entonces. Y para finalizar, nos gustaría visitar algunos momentos destacados del Festival 2020. Filvita nació en 2011 como una invitación a todos los integrantes que habitan el universo de los libros para las infancias a compartir espacios de lectura, de creación, de experimentación, reflexión y formación. Es un festival de literatura para lectores que están creciendo y para todas y todos quienes están involucrados con la literatura para las infancias. Para pensar el festival partimos de la premisa de que cada vez que un lector se encuentra con un libro hay un acuerdo que se renueva. Hay una oportunidad y una ocasión para sembrar en tierra la semilla de la curiosidad, de la fantasía, del misterio también. Estamos seguras de que en el encuentro de un lector y una historia, entre palabras poéticas y una trama ordenada, existe la posibilidad de hacer más legible el caos en el que se nos presenta el mundo contemporáneo. Con ese espíritu, año tras año, desarrollamos un programa que incluye actividades en torno a los libros con distintos formatos y para variados destinatarios. Esto es conversaciones, talleres profesionales, jornadas de lectura, arte, juego y experimentación, encuentros con autores y artistas para lectores de todas las edades. En Filva creemos que el acceso a los libros, a la poesía y a la experiencia de una buena literatura nos invita a jugar, a volar, a crecer y a crear, y que esto es un derecho de todos. Como adultas y adultos somos responsables por el acceso a la cultura, a la literatura de los más pequeños. Si garantizamos ese acceso desde los primeros meses de vida, más temprano o más tarde, ellas y ellos podrán apropiarse de lo que les pertenece y forma parte de su patrimonio cultural. Como vamos a ver a lo largo de este módulo, la virtualidad presenta desafíos, pero estas premisas y estas búsquedas se sostienen. ¿En qué consiste el festival? Hasta el 2020, a través de una programación para públicos diversos y a lo largo de 4 días, invitamos a chicas y chicos, a familias, a escritores, ilustradores de Argentina y de otros países, a editores, maestras y bibliotecarias, lectoras y lectores de todas las edades a compartir historias y poesía, lecturas y miradas, pasiones y temores, a jugar con las palabras, con los libros, con los lápices, los pinceles. Los invitamos a sentarse en el suelo y compartir espacios de lectura y de creación, a recorrer caminos ya conocidos, pero también a aventurarse a otros nuevos. En estas propuestas favorecemos el encuentro entre lectores adultos, para que se reconozcan como tales, como lectores, y que hagan consciente su rol de mediadores. Que cada adulto lector pueda revisar su propia historia y reconocer los textos que lo habitan, que lo han formado y que le han ido contando el mundo. Es desde ese lugar conocido, desde el que puede explorar nuevas historias, historias para compartir con los lectores que están creciendo. Los fines de semana, en general, abrimos las puertas de los parques y los libros para que entren en ellos todos esos lectores que están creciendo, para que sean los protagonistas de sus historias, para que desafíen las leyes de la materia, el tiempo y la distancia, en encuentros y diálogos que seguirán abiertos aún cuando la fiesta haya acabado. Tal como comentábamos antes, el encuentro está en lo más profundo del espíritu de un festival. En el caso de Filvita, siempre queremos recrear la escena que alimenta los inicios del recorrido lector.
El encuentro con poemas, cantos y cuentos en rondas con niños y niñas leyendo en el regazo de sus padres y madres. Desde que empezó el festival en 2011, compartimos muchas plazas y encuentros. Nos reunimos en bibliotecas, en centros culturales, en centros comunitarios y de salud, en escuelas y hospitales. Pero en 2020 todo cambió. En 2020, Filvita celebraba su 10ª edición con las mismas ganas de pensar el festival como un momento de encuentro en torno a los libros y la literatura, como una oportunidad de reflexión acerca de la creación, como espacio de construcción de la propia identidad y de encuentro con la humanidad. Nos preguntamos entonces cómo sería posible sostener ese espíritu sin poder encontrarnos físicamente. ¿Cómo sería el fin de semana sin las familias reunidas, sin los libros pasando de mano en mano, sin poder encontrarnos con otros y otras leyendo en un espacio público, escribiendo, dibujando juntos? ¿Cómo sería el festival sin la plaza, sin la biblioteca que nos cobije, sin vernos en los espacios culturales que siempre nos recibían? A veces los desafíos nos ayudan a volver a mirar o a recordar lo que ya sabíamos. Lo mejor del festival sigue y seguirá sucediendo a diario, en cada lectura compartida, en las nanas y poemas que cantamos en cualquier momento del día, en los cuentos que se comparten, que circulan, como abrazos a la distancia, en el compromiso de muchísimos adultos que comparten día a día lecturas con chicos y chicas. La literatura, aún en estas circunstancias, nos acerca y nos devuelve nuestra humanidad. Por eso no renunciamos a hacer lo que hacemos. Y en el pasaje a la virtualidad buscamos la manera de mantener los talleres de creación, de escritura, de lectura, tanto para adultos como para niños, con el objetivo de generar en este nuevo espacio un ambiente en el que todos se sintieran bienvenidos, no solo como participantes, sino como artífices de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hicimos entonces? Trabajamos en un programa que se desplegó completamente online a lo largo de 9 días, con ofertas variadas y en horarios en que tanto chicos como adultos estuvieran disponibles, que los chicos pudieran participar después de sus jornadas virtuales de clases. Pensamos formatos que potenciaran la experiencia a través de la vía digital. De allí que apostamos a encuentros que nos sacaran de la mesa, que corrieran los espacios de trabajo, donde los chicos se pudieran desplegar también y los pusieran en movimiento. En el afán por acortar las distancias, fuimos tras aquellos autores que en otros contextos y condiciones no hubieran podido estar en el festival y aprovechamos llamadas, videollamadas, fotos, videos para asomarnos a sus talleres, a casas, espacios creativos que estaban cerca a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia de Buenos Aires, que es donde estamos haciendo el festival y donde habitualmente sucede Filvita. Programamos 16 talleres para chicas y chicos. Los anunciamos con varias semanas de anticipación para garantizar la difusión, tanto a través de las vías de la fundación como de la prensa, las redes sociales y el boca en boca. Pusimos a disposición de nuestros seguidores 45 horas de actividades online, más de 50 propuestas virtuales que incluyeron la participación de 19 autores y artistas internacionales y 47 escritores e ilustradores nacionales. Esta programación incluyó talleres profesionales, diálogos entre autores que se encontraban en distintos países, una sección de lectura a cargo de autores, también de distintos países y que habían participado en las ediciones anteriores de Filvita. Era una especie también de celebración y reencuentro con autores que nos habían visitado, y un ciclo de cortos y talleres de lectura y creación, ilustración para chicas y chicos de distintas edades. En el caso de los talleres de creación vía Zoom, armamos grupos de no más de 20 participantes para que todas y todos estuvieran visibles y tuvieran su espacio, su tiempo para tomar la palabra, se escuchara su voz y así poco a poco, como decíamos, de ventana a ventana, siguiéramos encontrándonos. Vamos.
¿Cuáles fueron los principales desafíos? Bueno, muchos. El primero fue atrevernos a pensar que podíamos llevar adelante un festival tan material como Filvita desde la absoluta virtualidad. Y luego intentar que cada encuentro fuera vital, trascendente, que no fuera algo más de lo que se ofrece de manera compulsiva y se consume en la absoluta pasividad. Queríamos en realidad agitar las hojas de los libros y que pese a las pantallas, las palabras nos tocaran, nos modificaran. Aunque los medios fueran distintos, la idea del festival seguía siendo recrear los encuentros. Los obstáculos estaban a la vista. Desde el trabajo de idear, producir y organizar todo el festival, cada una desde su casa, hasta atravesar reuniones interminables para pensar en los distintos escenarios a los que podíamos enfrentarnos cuando llegara la fecha del festival. Trabajar sobre lo que era, de alguna manera, una transposición de lenguajes. ¿Cómo proponer encuentros de autores que fueran más allá del diálogo por Zoom? Nuevos medios en el espacio virtual. Debíamos pensar actividades que convocaran a niñas y niños a crear con otros, a leer con otras, a animarse a tomar la palabra. Y todo eso desde el frío de una pantalla. Manejar además los cupos de las actividades con anticipación, lo cual constituía una limitante y un riesgo a la vez. Finalmente, contemplar la cantidad de participantes en cada actividad y multiplicar la oferta para abarcar públicos de distintas edades e intereses. Históricamente, en Filvita programamos las jornadas para chicos y chicas y familias como días que empezaban muy temprano en la tarde y se extendían hasta la caída del sol. Días en los que las familias se acercaban a un parque y elegían a qué actividad sumarse. Ese salir de una actividad con un retrato, de otra con una historieta, un rap escrito de manera colectiva o con la experiencia de haber tenido una entrevista pública con una autora, un autor de un país lejano. Pasar de una cosa a otra y siguiendo siempre la curiosidad, las ganas, siguiendo a una amiga, a un amigo. Ese estar en el festival era muy difícil de reproducir en el formato virtual. Sabíamos que la virtualidad nos abría a un público más vasto, pero el temor era no llegar a conocerlo, que se nos perdiera, que se nos desdibujara en el limbo que es la red. Para dar forma a este nuevo espacio virtual, publicamos las actividades y talleres con mucha anticipación. Gestionamos un sistema de inscripciones previas y abrimos un canal de comunicación con los chicos y la familia. Elaboramos una comunicación directa, una especie de abrazo de bienvenida, nos gustaba pensarlo de ese modo. Enviábamos un mail que llegaba unos días antes de cada taller y que hablaba directamente a las chicas, a los chicos, y les preguntaba algunas cosas para empezar a conocernos. Trabajamos con más anticipación en la producción y en la preparación de los talleres. Si en otras ediciones llegábamos a los parques con cajas de marcadores, lápices, lapiceras, tijeras, cartulinas de colores, esta vez necesitábamos adelantar en cada caso cuáles eran los materiales que la familia necesitaba tener cerca para poder disfrutar del taller. Porque aunque fueran cosas simples y sencillas como una hoja y un lápiz, si no estaban disponibles en el momento del encuentro, se corría el riesgo de que toda la experiencia resultara frustrante. Por todo esto, revisar cada detalle y requisito para la realización del taller, así como la comunicación previa, resultó crucial. En las propuestas de taller confluyeron limitaciones, desafíos y oportunidades. La limitación fue no tener un espacio físico común, en donde la circulación fuera parte de la misma actividad. El desafío fue sostener propuestas atractivas que pudieran convocar a chicas y chicos de distintas edades. La oportunidad nos la dio el tiempo previo que se requería para ordenar la actividad. Las inscripciones, la posibilidad de comunicarse con los chicos, las chicas y las familias, la posibilidad de contar con participantes de distintas ciudades, de distintos países incluso. En cuanto a oportunidades,
lo más potente tuvo que ver con superar las distancias. Por un lado, se dio la posibilidad de que participen autores de distintos lugares y por otro, se amplió exponencialmente el acceso a las actividades del festival para públicos de distintos lugares. Pudimos viajar desde las sierras de Córdoba hasta México y de Nueva York a Belfast, sin salir de nuestros estudios, sin dejar nuestras cocinas, nuestros cuartos. Cada encuentro nos dio la posibilidad de mirarnos en el espejo de los demás, reencontrarnos con amigas y amigos que viven lejos, o que hablan a diario en otras lenguas, pero que se cuentan cuentos para soñar en español. Y recuperan algo de lo que son, o de lo que quieren ser. Para finalizar, nos gustaría compartir algunas de las actividades que creemos que condensan varios de estos desafíos y oportunidades que fueron surgiendo en la producción y realización del festival, y que también son algunos de los momentos que más atesoramos para recordar esta edición de Filvita. En su libro Volar, la escritora colombiana Yolanda Reyes cuenta la historia del encuentro entre Juan Diego, un niño que viaja de la casa de su padre a la casa de su madre, y la señora Feroz, una señora que viaja a Bogotá para dar una conferencia magistral. El libro es la historia de un encuentro, pero también de cómo los miedos, las inquietudes, los deseos y la vida se van hilvanando a través de una conversación que borra los límites de la edad. Dos personas que conversan. Dos personas con historias distintas, pero con mucho por compartir. Así como la señora de su novela, de su propia novela, de la novela Volar, Yolanda abrió la ventana de su computadora en Bogotá, abrió la conversación y recibió en su estudio a un puñado de chicas y chicos argentinos que habían leído ese y otros de sus libros, que le habían empezado a leer desde bebés, y que ahora conocían también su novela, que habían crecido escuchando sus historias y que tenían mucho que decir sobre el modo en que esas obras les habían puesto palabras a su propia experiencia. El encuentro fue como un viaje compartido, como ese viaje, como esa conversación que comparten los protagonistas de la novela, y creemos que tuvo muchos destinos posibles. Otra de las actividades fue el taller de estampas. La invitación de Sebastián Rey, quien coordinó el taller, fue a crear sellos y estampas con verduras y plantas, inspirados en alguna de las obras y exploraciones de Bruno Munari. Se creó un laboratorio al que las familias llegaron con zanahorias, repollos, tomates, cebollas, brócolis, manzanas, limones y peras, hojas de tilo, plátanos y eucaliptus. Se ensuciaron las manos con témperas, imprimieron hojas y hojas para dar vida a personajes nacidos del corazón de la cebolla o de los rabanitos y en el corazón de la propia casa y del encuentro familiar. En esta ocasión, como contábamos hace un ratito, fue muy importante la charla previa, la comunicación previa con la familia, y para que todos llegaran al encuentro con los materiales preparados y pudieran disfrutar del taller, así como la comunicación con el tallerista, y que tuvieran a disposición todas las herramientas para cortar, pintar e imprimir esas estampas con las que se proponía trabajar. Una vez que estaban en ese encuentro y cada chico y cada chica en su ventana, en su casa, en el living de su casa, fue como compartir un espacio en común. Hubo un disfrute constante entre grandes y chicos y todos se animaron a crear y a mostrar sus creaciones y seguramente después a seguir creando a partir de ahí. Hubo una actividad que fue también de alguna manera una celebración de la 10ª edición del festival. Aunque estábamos de alguna manera en una dimensión muy distinta, celebrábamos, como les contábamos al principio, la 10ª edición de Filvita. Y a modo de festejo y manifiesto, propusimos un juego que condensó el recorrido de todos esos años. La lectura y la literatura como conversaciones que nos transforman. Invitamos a 5 escritores y 5 ilustradores y les asignamos inicialmente a cada uno una palabra.
Cada quien ilustró esa palabra con el lenguaje que les es propio. O ilustró o creó un pequeño poema a partir de ahí. Así se produjeron entonces 5 poemas y 5 ilustraciones que circularon en distintas rondas. Quienes habían hecho una ilustración recibían un texto al que correspondía una nueva imagen, y así en varias rondas. Al finalizar cada palabra, había disparado un intercambio, había creado una nueva obra que tenía ilustraciones y textos de una obra colectiva que se iban enriqueciendo y transformando en cada nuevo intercambio. De vuelta, en ese caso fue fundamental la producción y la comunicación previa. Necesitábamos compartir indicaciones precisas para que todos los participantes tuvieran sus materiales dispuestos, acomodaran los dispositivos en sus casas, para que conocieran las reglas, para que la propuesta funcione y al mismo tiempo para que la dinámica fluya y, lo que no era menor, que los participantes se animaran a jugar y a disfrutar de ese encuentro. Fue un encuentro creativo, con mucha adrenalina y mucho disfrute también, que terminó convirtiéndose en una obra que compartimos en nuestra web y también en nuestro canal de YouTube, en donde se podía ver todo el proceso y todo lo que sucedió en esa hora y media en la que estuvieron trabajando juntos y en condiciones que no eran las habituales, pero que fue muy, muy divertido y que cerró de alguna manera los festejos de esta 10ª edición del festival. Y por último, tuvimos una gran oportunidad, como comentábamos antes, que fue la posibilidad de contar con la participación de Oliver Jeffers, un autor al que habíamos invitado muchas veces y que muchas veces había manifestado su interés, pero por problemas de agenda no podía participar, y esta vez la virtualidad era el escenario propicio. Entonces lo invitamos a participar de 2 actividades. En una pudimos conocer su estudio, su vida en este contexto, vimos fotos, vimos el espacio en el que nos está hablando, actividad que también hicimos, o a la que invitamos a participar a un ilustrador francés, Laurent Moreau, y que nos permitió viajar un rato a Belfast y a Francia a compartir en Estrasburgo el estudio de este autor. Para la actividad con Oliver Jeffers, además de esta propuesta, surgió también la posibilidad de que compartiera un espacio, aunque virtual, con la destacada ilustradora argentina Isol. La propuesta entonces fue que conversaran entre dibujos y compartiendo una pantalla, de ventana a ventana. Así, aquí se presentó también uno de los más grandes desafíos: encontrar la tecnología que los reuniera, que les permitiera desplegar todas sus posibilidades creativas y contar con herramientas también para compartir de un modo accesible ese encuentro para distintos públicos. Para eso, a pesar de que inicialmente lo habíamos pensado como un encuentro en vivo, optamos por grabar la actividad para poder hacer el doblaje, pensando que era una actividad que posiblemente, seguramente, verían muchos chicos y chicas, y no queríamos que el idioma fuera una limitación. Entonces tuvimos las 2 versiones, una doblada y una en idioma original, y gracias al compromiso de Isol encontramos el programa más adecuado. Lo probamos muchas veces en las semanas previas, probamos todas las herramientas disponibles, hicieron pruebas entre ellos también, y al momento de grabar llevaron adelante una conversación en la que no solo permitieron al público que los conociera un poco más, sino que ellos mismos se divirtieron y se puede verlos dibujar en una misma pantalla como si fuera un mismo lienzo, pero estaban separados por un océano. Con esta actividad cerramos la sección de Filvita y nos quedamos con
con muchos recuerdos. Si bien no tuvimos la posibilidad de ese encuentro físico, como comentamos a lo largo de toda la presentación, creemos que siempre la literatura y la posibilidad de encontrarnos con otro nos invitan a seguir experimentando y a seguir ampliando el mundo. Gracias por habernos acompañado.